Abrimos una nueva edición de Café Financiero con toda la información necesaria para cuidar tu dinero. Hoy Patricia Canatelli nos va a explicar qué cuestiones se deben tener en cuenta cuando se emprende una obra en un edificio para proteger al consorcio contra cualquier eventualidad. Florencia Pecuch nos va a brindar información sobre la actualización de los topes del monotributo y el impuesto a las ganancias, y José Luis Pavesa va a repasar lo sucedido en los mercados de capitales. Y en el último bloque vamos a conversar con el economista José da Pena para analizar los hechos más destacados en materia económica de estos últimos días. Abrimos entonces este primer bloque con información de los mercados de capitales. En los últimos días el riesgo país subió y se ubicó en su nivel más alto desde principios de mayo, impulsado por la ofensiva opositora en el Congreso que amenaza el superávit fiscal. José Luis, ¿qué tal? ¿Cómo andás? Hola Alejandro, ¿cómo te va? Gracias por estar aquí. Gracias a vos. Bueno, José Luis, una reacción natural, ¿no?, de los inversores, porque obviamente un debilitamiento del superávit fiscal implica, ¿no?, que el Estado argentino pierde capacidad para pagar la deuda, ¿no? Sí, totalmente. Eso le suma un poquito más de ruido, lo político, digamos, pero el riesgo país ya viene un poquito alto desde hace un par de meses. Alrededor de los 700 puntos, le cuesta mucho perforar los 700, tal cual. Los bajó y enseguida lo recuperó. A los activos argentinos les está costando mucho recuperar nuevamente, volver a máximos, tanto a bonos como a acciones, que después de un 2024 muy bueno, un arranque del 2025 también bueno, luego tuvieron caídas fuertes y estamos en piso del año todavía. Por lo menos, bueno, ¿no? Recibimos en estos últimos días una buena noticia de Estados Unidos, ¿no?, con la decisión de la Corte de Apelaciones de Nueva York de aceptar el pedido, ¿no?, de la Argentina de suspender, ¿no?, la puesta en vigencia del fallo de la jueza Presca. Sí, eso es positivo. Más allá que el fallo en sí no es un problema para la empresa en sí, obviamente genera mucho ruido a todo el mercado, complica la economía argentina, pero no un problema para la gestión de la empresa. ¿Sí? Los fundamentos de la empresa siguen siendo muy buenos, sólidos. Ayer salió ese dato, es bueno, se pospuso el fallo indeterminadamente, así que eso es positivo. Salió también que el Departamento de Justicia de Estados Unidos estaría apoyando a Argentina en la causa. Pero bueno, aún así hoy los mercados, los ADRs argentinos en Estados Unidos bajaron, digamos. No fue suficiente para la suba. Bueno, mientras tanto, a nivel local, el Banco Central y el Tesoro intervinieron fuertemente para frenar el dólar, que había tocado, ¿no?, máximos de los últimos meses el lunes pasado, y bueno, han logrado el objetivo, ¿no?, secando la plaza de pesos, ¿no? Sí, totalmente. Lo que tuvieron que hacer, salir a intervenir tanto en LECAPs, vendiendo LECAPs para hacer subir la tasa de interés, porque la tasa se estaba desplomando. Con lo que es la salida de las LEFIs, la semana pasada, que es un cambio en la política monetaria, cayeron fuerte las tasas y muchos de esos pesos sobrantes se volcaron al dólar. Y más que entramos en una temporada o en el segundo semestre donde la oferta de dólares disminuye, con lo cual tenés más demanda y menos oferta para que suba el dólar. Pero bueno, con la intervención justamente concertada del Tesoro y el Banco Central se ha vuelto a subir, ¿no?, fuertemente la tasa de interés de los instrumentos en pesos, las letras, de los bonos cortos, con lo que se ha cumplido con este objetivo y hay un instrumento muy atractivo ahora para los inversores, ¿no?, que tengan pesos para colocar en el mercado. Sí, quedaron más atractivas, alrededor de entre 35 y 40, las tasas TNA quedaron mucho más atractivas para el inversor de corto plazo en pesos, todo lo que es LECAPs. Muy por encima de los plazos fijos bancarios, ¿no? Por encima, seguramente los plazos fijos van a tener que subir las tasas en algún momento si quieren captar pesos, si no se quedarán sin depósitos, con lo cual, pero está más atractiva la tasa y con un tipo de cambio en niveles más altos, ¿no? Muy bien, fantástico. Bueno, vamos a continuar hablando de los mercados en los próximos minutos, pero ahora vamos a brindar información importante para los consorcios frente a la posibilidad, ¿no?, de hacer una obra en un edificio. Patricia, ¿qué tal? ¿Cómo andás? ¿Qué decís, Ale? Buenas tardes, ¿cómo estás? Muy bien, gracias por estar, Patricia, una vez más aquí. Bueno, ¿qué cuestiones, no, deben tener en cuenta los consorcios cuando emprenden una obra en un edificio para evitar problemas, ¿no?
Actualmente lo que estamos notando es que efectivamente hay muchos consorcios que están haciendo reparaciones y refacciones de sus frentes, pintura, arreglar balcones y demás. Y uno de los graves problemas que tienen es que a veces hay pérdida de mamposterías o problemas con los obreros que se les caen materiales desde el andamio o desde la silleta. Existen pólizas se pueden dañar, ¿no? Claro, que pueden dañar bienes, ¿no? O que gente que circula por por la vía pública, que circula debajo de esa estructura de andamios y lamentablemente le cae un pincel encima. ¿Qué ha pasado? En principio la responsabilidad es del consorcio. Es del consorcio. ¿No? Si bien también hay responsabilidad de la empresa que está realizando el trabajo, el consorcio es responsable solidario porque es el que contrata a la empresa. Bueno, ¿cómo hacemos para evitar que esto dañe económicamente? ¿No? Claro, normalmente hay un reclamo, estos reclamos van fundamentalmente hacia el consorcio, que es al que tienen cercano, y la realidad es que existen pólizas de responsabilidad civil sobre refacciones. Están directamente relacionadas con las refacciones que se hacen en edificios, en industrias, hasta en casas particulares o en departamentos de algunos de los consorcios. Y esto hay que contratarlo específicamente, ¿no? Normalmente esta póliza se contrata, por ejemplo, el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires las exige cuando se solicita el permiso de obra para hacer una refacción exterior, hay que presentar el contrato. Las sumas aseguradas se miden en lo que se conoce con el nombre de unidades fijas. Es una moneda que tiene un valor relacionado con el medio litro de nafta de promedio, el valor del medio litro de nafta en todo el país. Y así se determina, según la superficie a reparar o a refaccionar, el monto de la suma asegurada. Existen otros municipios en la Argentina que no tienen esta obligación específica, pero sí es importantísimo que los integrantes del consorcio o el administrador tengan en cuenta que es necesario tener esta póliza, porque ante un hecho dañoso va a responder el contrato, va a responder la póliza. También te puedo comentar que en muchos integrales de consorcio, la responsabilidad civil comprensiva que se contrata dentro del integral tiene en algunas compañías aseguradoras un sublímite por refacciones o reparaciones. Muy bien. Entonces, también es importante que los integrantes del consorcio y el administrador controlen este sublímite, porque a veces, por un tema económico, hoy hay mucho infraseguro. Entonces es muy baja la suma asegurada de la responsabilidad civil comprensiva y ese sublímite es muy pequeño. Lo conveniente sería controlarlo y en caso de que ese sublímite no alcance, poder pedir que lo aumenten con un costo, por supuesto, durante el tiempo en que dure la obra. Muy bien, fantástico. Es clarísimo, un tema realmente importante para los consorcios. Y ahora vamos a cerrar este bloque con más información de los mercados de capitales. Nos trasladamos al ámbito internacional, donde ayer se publicó un dato inflacionario en Estados Unidos que estuvo por encima de lo que se esperaba, provocando algunas caídas en los principales índices que hoy igual se recuperaron, José Luis, ¿no? Sí, totalmente. Ale, ayer la inflación... Están muy resistentes, ¿no? Los principales índices, a pesar, ¿no?, de distintas cuestiones que se han visto a nivel global que uno imaginaba que podían golpearlos, y siguen, ¿no?, con firmeza. No, los índices en Estados Unidos están en máximos, son muy cerquita de máximos históricos, con lo cual no está resiliente el mercado afuera. Tocó mínimos en abril y desde abril subió 30% el S&P, sí, los distintos índices. Muy fuerte la suba en 3 meses. Recordemos que hubo una caída muy pronunciada en ese momento cuando Donald Trump anunció, ¿no?, sus famosos aranceles, ¿no? Los famosos aranceles, había mucha incertidumbre, después empezó a saber que era una forma también de negociar, sentarse a negociar todos los países y empezó a aflojar y el mercado a subir. Recordad que los mercados siempre se adelantan, ¿no?, sí, a los hechos. Pero bueno, nada, ayer el dato de inflación de Estados Unidos fue un poquito más alto del esperado. Hoy salió la mayorista de Estados Unidos, fue de acuerdo a lo esperado, digamos, no subió, eso fue un dato positivo. Y hoy cerraron subiendo los mercados. Recordemos igual que la inflación que dio en Estados Unidos es el 2,7% anual, ¿no? 2,7 anual, había sido 2,4 en mayo contra abril. Tal cual. Y hoy salió también que Trump salió a decir que no estaría pensando en despedir a Powell, ¿sí?, al titular de la Fed, y eso generó un poquito de alivio y buen humor, digamos. Muy bien, bueno, en el próximo bloque, anda pensando, vamos a dar algunas recomendaciones a partir, ¿no?, de todo lo que hablamos, ¿eh? Dale. Pero ahora cerramos este bloque, quédate con nosotros, en instantes
regresamos con mucha más información. ¿Y si el que se cae es él? Para eso está Sancor Seguros. A veces no necesitas muchas respuestas. Necesitas una que sea segura. Sancor Seguros, el valor de dar respuesta. Somos Mercantil Andina. Con nuevas tecnologías creamos una experiencia única en seguros en cada rincón del país, con los valores que nos identifican hace 100 años. Más interconectados que nunca, en una comunidad que inspira, evoluciona y crece. Mercantil Andina. Incondicional, siempre. Cada vez que contratas un seguro de Life, también ayudas a realizar un aporte económico que protege a la naturaleza. Life Seguros. Aseguramos tu forma de vivir y toda forma de vida. Los riesgos se ven chicos cuando el seguro es grande. Conoce nuestro seguro de ART, que no solo te brinda tranquilidad, sino que también refleja tu compromiso con la seguridad y el bienestar de tu equipo. Asegurar a tus trabajadores es una forma más de proteger a tu pyme. Y APSER ART. Trabajamos para que todos trabajen seguros. Superintendencia de Riesgos del Trabajo. www.argentina.gov.ar/SRT 0800 666 6778. Abrimos este segundo bloque con información tributaria. En los últimos días se anunció la tasa a la cual se actualizarán los topes del monotributo y del impuesto a las ganancias. Florencia, ¿qué tal? ¿Cómo andás? ¿Qué tal? Buenas, gracias por la invitación. Gracias a vos ustedes por venir. ¿Cómo han quedado estos topes? Bien, esta semana entonces el INDEC difundió el índice de inflación de junio de este año, lo que completa la inflación de este semestre, este primer semestre del año, que acumuló un 15,1%, ¿sí? Entonces, ¿para qué nos sirve este dato? Para actualizar precisamente los parámetros del monotributo con este valor del 15% y también los sueldos mínimos a partir de los cuales los empleados empiezan a tributar el impuesto a las ganancias, Exacto. ¿no? Sí. Vía la retención que le hace cada uno de los empleadores en su recibo de sueldo. Esta ya es la segunda actualización del año. Por normativa están pactadas dos, a principio de año y a mitad de año. Y bueno, impacta en el bolsillo, ¿no? Entran en vigencia a partir de agosto, ¿no? Entran en vigencia exactamente a partir del mes que viene. En el caso de los monotributistas, lo que van a tener que hacer es ver su facturación anual de los últimos 12 meses y totalizar eso y ver en qué categoría encuadran con esta tabla actualizada que ya el día de hoy Arca ya las publicó en su sitio web. De los 12 últimos meses hasta el 30 de junio, ¿no? Exacto, van a mirar la facturación del 1 de julio del año pasado hasta el 30 de junio de este año, van a ver en qué categoría encuadran, que puede pasar que queden en la misma categoría o que aumenten o disminuyan de categoría, ¿sí? Hasta este momento, la categoría más alta del monotributo, que era la categoría K, antes de la actualización estábamos en 82 millones de pesos anuales, ¿sí? Con esta actualización llegamos a casi 95 millones de pesos también anuales para quedar dentro del régimen simplificado, ¿sí? Muy bien, y en el caso del impuesto a las ganancias. Y en el impuesto a las ganancias, lo mismo, se aplica este mismo porcentaje del 15%. Para darte un estimado o para una persona soltera sin hijos, a partir de un sueldo bruto de 2.600.000 pesos se comienza a tributar el impuesto. Y el otro caso clásico es el del casado con 2 hijos, que va a tener que los sueldos brutos superiores a 3.400.000 pesos van a comenzar a tributar el impuesto, ¿sí? Esto puede dar como 3 escenarios, ¿no? Los que no les venían reteniendo el impuesto no les van a retener. Los que estaban quizás en los umbrales como más bajos del impuesto, que capaz les retenían un poquitito, bueno, capaz a partir del mes que viene van a dejar de retenerles. Y el último caso, que es el que les venían reteniendo, bueno, les van a seguir reteniendo, pero un poco menos quizás, ¿no? Muy bien, fantástico. Bueno, clarísimo este tema. Vamos a cerrar el bloque ahora con algunas recomendaciones para aquellas personas que están buscando
en qué instrumentos invertir sus ahorros a partir de todo lo que hemos hablado, José Luis, a lo largo de estos bloques. Mira, te doy algunas recomendaciones pensando en acciones, renta variable para largo plazo. De afuera me gusta el sector microprocesadores, chips. Tenés Nvidia, tenés AMD, Qualcomm. ¿Por qué me gusta? El gobierno de Estados Unidos autorizó los envíos a China, que eso venía ahí bastante frenado. Bueno, fue una muy buena noticia de ayer, ¿no? Que impulsó las acciones. Impulsó las acciones. Las de AMD también, ¿no? Sí, también. Son empresas con muy buenos ingresos, ganancias. O AMD, ¿no? Para los que están así escuchando AMD, en castellano, que viene más ¿no? atrasada. Obviamente tiene su volatilidad, pero bueno, me parece que tiene muy buenos fundamentos para una cartera de largo plazo hay que tener. Si También, querés algo de Brasil. también desde ya, ¿no? José Luis, para aquellos que están apostando al boom de la inteligencia artificial. Totalmente, ¿no? Está vinculado a eso totalmente y la inteligencia artificial pareciera que va a seguir creciendo cada vez más. Algo Brasil, el que quiera diversificar, el EWZ, que es el índice que replica acciones de Brasil, y local de acciones, algo con muy buenos fundamentos, que tengan cash flow, digamos, caja fuerte, puede ser Central Puerto, Pampa Energía, YPF, vuelvo a mencionar, buenos fundamentos, tienen ADRs en Estados Unidos para evitar más volatilidad. Y si querés algo de obligaciones negociables, el que quiere estar más dolarizado, de empresas de buena calificación, Vista, IRSA, Pan American Energy. Y para hacer tasa en pesos de corto plazo, letras, lo que hablamos hace un ratito, con tasas ya arriba del 35, 36%, están un poquito más interesantes, ¿no? En el caso de Brasil, José Luis, ¿no te preocupa el enfrentamiento de Lula contra Donald Trump? Sí, me preocupa y de hecho tuvo una baja, una caída, pero también creo que es parte de una negociación. Y ¿crees que la van a sortear exitosamente? Quizás podrían sortearla para que los dos países se vean favorecidos y seguir comerciando entre ambos, son países potencias, y creo que eso, puede favorecer al mercado y recuperar lo perdido en las últimas semanas, ¿no? Recordemos, ¿no?, que las acciones brasileñas están en valores muy bajos, no muy atractivos. Sí, igual en lo que va del año también subieron bastante por expectativas quizás con las elecciones de noviembre del año que viene, que falta mucho, pero quizás algún cambio de rumbo económico más pro mercado, si se quiere, ¿no? Tal cual. Bueno, con estas recomendaciones de José Luis Pavesa cerramos este bloque. Recordad que podés volver a escuchar, por ejemplo, estas recomendaciones nuevamente en el canal de Café Financiero en YouTube, donde podés volver a encontrar todo el programa completo, y también comunicarte con nosotros a través de las distintas redes sociales. Quédate con nosotros. Al regreso vamos a estar dialogando con el economista José Dapena. Los riesgos se ven chicos cuando el seguro es grande. Conoce nuestro seguro de ART, que no solo te brinda tranquilidad, sino que también refleja tu compromiso con la seguridad y el bienestar de tu equipo. Asegurar a tus trabajadores es una forma más de proteger a tu pyme. Y Abser ART. Trabajamos para que todos trabajen seguros. Superintendencia de Riesgos del Trabajo. www.argentina.gov.ar/SRT 0800-666-6778. Grupo Petersen. Desde 1920, construyendo el país. ¿Y si lo que fuerzan es la cerradura de la puerta? Para eso está Sancor Seguros. A veces no necesitas muchas respuestas. Necesitas una que sea segura. Sancor Seguros. El valor de dar respuesta. Cada vez que contratas un seguro de Life, también ayudas a realizar un aporte económico que protege a la naturaleza. Life Seguros. Aseguramos tu forma de vivir y toda forma de vida. Santiago del Estero es el lugar ideal para disfrutar con familia y amigos. Déjate sorprender por nuestros paisajes, atractivos y los sabores más atrapantes. Seguro vas a querer regresar. Visita Termas de Río Hondo y nuestra capital santiagueña. Comenzamos este último bloque ya con la presencia del economista José Dapena para analizar las principales noticias económicas de estos últimos días. José, ¿qué tal? ¿Cómo andás? Bien, muy bien. Muchas gracias por la invitación, Alejandro. Gracias a vos por estar aquí. Y como hablábamos en el primer bloque, en los últimos días el riesgo país subió y se ubicó en su nivel más alto desde principios de mayo, impulsado
por la ofensiva opositora en el Congreso, que está poniendo en peligro, amenazando el superávit fiscal, que es uno de los pilares de este modelo económico. José, el anuncio, ¿no?, del presidente Milei de que va a vetar estas leyes no fue suficiente para frenar la salida de los activos argentinos. Sí, en cierta forma la economía está entrando en modo elecciones, en modo preelectoral, con búsqueda, con intención de capturar votos. Esta ley que salió del Senado y que eventualmente se puede llegar a vetar, de alguna forma intenta eso, es decir, capturar ciertos votos de la población en virtud de algún otro tipo de pilar económico que está teniendo como exitoso el gobierno, que es la lucha contra la inflación y la estabilidad del tipo de cambio y una pequeña recuperación que se puede ver en algunos sectores. Entonces, pero a pesar de lo que estabas mencionando justamente, de este modo preelectoral y de este nerviosismo que puede afectar un poco el tipo de cambio, que puede afectar las tasas para defender el tipo de cambio, los bonos han resistido bastante bien, como escuchábamos en los bloques anteriores, han resistido bien. Cuando uno tiene oportunidad de ver la L30, por ejemplo, es un bono que ha aguantado, a pesar de que tiene cambios, el riesgo país puede estar en 700, 600 y pico, llegar a 800, ha aguantado. El Merval ha sufrido más, porque el Merval es un poco, apunta más el impacto de la economía real y es el que anticipó un poco la suba allá por el año 2022, cuando los bonos estaban en otro tipo de estado, ¿no?, en un estado un poco más incierto. Tal cual, bueno, mencionaste justamente también, ¿no?, la presión cambiaria, la suba del dólar en los últimos días y lo que hemos visto, ¿no?, tanto ayer como hoy hemos visto una fuerte intervención, ¿no?, del gobierno a través de la emisión de letras, a través de la emisión de pases en el caso del Banco Central, para retirar, ¿no?, pesos del mercado que estaban yendo hacia el dólar, ¿no? Sí, en cierta forma son pesos del mercado que va del retail, porque ciertas restricciones que tienen los institucionales para comprar dólares. Pero fíjate vos que es una reacción, en otros programas en los cuales hemos tenido oportunidad de intercambiar opiniones, la última vez que estuvimos acá hablamos de los futuros. En ese momento los futuros habían dado vuelta respecto al mes anterior. El mes anterior, antes de la salida del cepo, la tasa de futuros implícita era más alta que la tasa de interés en pesos. Después, cuando salimos del cepo, la tasa de los futuros era más baja que la tasa de interés en pesos, lo que de alguna forma mencionaban todo como ese famoso carry, que en realidad no es carry porque hay riesgo, ¿no? Claro. Y ahora se está acomodando, es decir, no es que pasás de un escenario al otro, sino que se está acomodando. Y volviendo al punto anterior, se está acomodando a un escenario en el cual, por un lado, hay tensiones preelectorales, o sea que eso se traduce en incertidumbre y eso presiona o genera algún tipo de necesidad de cobertura. Y en segundo lugar también la liquidación de las exportaciones. Entramos en la época del año en el cual empieza a disminuir la liquidación de las exportaciones. Es justo el momento más sensible desde el punto de vista de la política. Pero bueno, por lo pronto con esta intervención que ha hecho el gobierno, a través de estos instrumentos que acababa de mencionar, logró frenar, ¿no?, el dólar, que había tocado, ¿no?, máximos de los últimos meses el lunes, y ayer y hoy ha aflojado, ¿no?, ha caído. Estaba reflejando cierta, ¿no?, preocupación, y si ves los futuros siguen reflejando cierta preocupación. O sea, cuando ves la curva de tasa implícita dentro de los futuros, para julio, agosto, septiembre y octubre, te está dando una tasa implícita mayor que para el resto de los meses, para los meses posteriores. Y eso implica una suerte de demanda de cobertura. ¿Bien? Ahora, dicho eso, la tasa de interés, siempre tenés el trade-off en el corto plazo entre tasa de interés y tipo de cambio. Y entonces tenés que pilotear con los agregados monetarios de forma tal de ver si es tasa o es tipo de cambio. Soltás uno, soltás el otro, no puedes agarrar los dos, no puedes soltar los dos. Entonces de alguna forma lo que estás haciendo es piloteando, y la suba de la tasa. Fíjate que es curioso porque uno de los puntos que se mencionaban respecto del desarme de las LEFIs, que es algo que hablamos fuera de cámara, que quizás haya venido por algún tipo de... Bueno, fue uno de los elementos que alimentó la presión sobre el dólar, ¿no? Claro, y hablábamos fuera de cámara también en el sentido de decir, bueno, ¿por qué el timing? ¿Por qué el momento? Y quizás haya venido vinculado a negociaciones con el FMI, al tema de las reservas. Es decir, puede haber algo detrás que lo esté justificando, porque era un momento bastante interesante o significativo. Poco sensible. oportuno. No sé si poco oportuno, porque hay que ver qué es lo que lo motivó, pero de repente volcaste 11 billones de pesos al mercado que estaban en el corto plazo, ni bien los volcaste, la tasa de caución te bajó fenomenalmente, y de repente todos aquellos, como los que estaban en los segmentos previos que se dedican a hacer trading de corto plazo, se quedan sin un instrumento overnight. Al no tener eso, de alguna forma lo que haces es tener que bajar la tasa a plazo fijo. Y si bajás la tasa a plazo fijo, vos tenés un plazo fijo, ¿qué haces?
José, muchos de los que nos están viendo por ahí dicen de qué están hablando estas personas, cómo me afecta esto a mí. Y lo cierto es que el lunes se publicó un muy buen dato de inflación inesperado, ¿no?, para el mes de junio del 1,6%. Con la suba del dólar de más del 4% en lo que va de julio, uno puede imaginar un impacto en la inflación, ¿no? Mira, en ese sentido creo que va a ser muy importante lo que tengamos esta semana, si no hace en estos días se está anunciando, que es el índice de precios al por mayor. Si vemos el del mes anterior, el del mes de mayo, fue menos 0,03. Claro, o sea que anticipaba, y si lo vas siguiendo, cada índice de precio al por mayor de un mes, de alguna forma va dando una idea, un hint, algún tip de cómo va a ser el índice de precios al por menor al mes siguiente. Entonces, había una lógica detrás. Cuando tengamos el dato, eso nos va a permitir ver para el mes que viene cómo viene Recordemos además, José, que el índice de precios mayoristas refleja más que el minorista el tipo de cambio. El tipo de cambio, porque está, digamos, tiene un peso mayor de los bienes transables. Exactamente, y si lo ves históricamente, desde que salimos de la convertibilidad, subió más el índice de precios minorista que el índice de precios mayoristas. Cuando analizás la serie histórica desde el año 2002 en adelante, ¿no?, cuando son 23 años, subió más el minorista que el mayorista. O todas estas cuestiones de las que venimos hablando, sin duda también van a tener, ¿no?, una incidencia en la tasa de crecimiento este segundo semestre, que muchos analistas están anticipando que va a ser sustancialmente menor a la del primer semestre. Sí, el primer semestre, por los que hemos tenido oportunidad de ver en algunos reportes, cuando uno sigue a algunos especialistas que en ese tipo de mediciones había tenido un repunte, sobre todo a partir de abril. Da la sensación de que se ha ralentizado un poquito también, y eso lo ves también en el índice de desocupación. El índice de desocupación subió 1,5 puntos, pero es la medición del primer trimestre de este año. Habrá que ver cómo sigue evolucionando. Si uno va viendo la película rezagada, la va viendo, estamos en julio y estamos viendo variables del primer trimestre o algunos meses del segundo trimestre. Pero da la sensación de que, bueno, que toda esta situación de una precaución preelectoral eventualmente no colabora de manera positiva al incremento de la actividad económica. Pero por otro lado, sectores como la construcción, sectores como la energía, se están moviendo, y el punto, lo que vos tenés es que eso tarda en trasladarse a la economía al final de la cadena, ¿no? Y de manera inversa también, cuando se paralizan los sectores allá por arriba, vos no lo sentís acá abajo. Es como cuando empieza a soplar viento en el sur, viento frío, pero vos estás acá con calor. Pero sabés que tarde o temprano, y viceversa, cuando empieza a hacer calor allá, de alguna forma sabés que acá tarde o temprano va a llegar esa oleada. O sea que esperemos que el proceso eleccionario se desarrolle de manera calma, tranquila, independientemente de las ideas de cada uno, y sobre todo que a partir de eso se pueda abrir el factor más importante, que creo que es poder liberar el cepo completamente, sobre todo a nivel corporativo, y sobre todo poder acceder al mercado de crédito voluntario en dólares, sea local o sea internacional. Temas esenciales para el crecimiento económico en los próximos años. José, muchas gracias. No, al contrario, muchas gracias por la invitación. Nos vamos entonces con este análisis pormenorizado del economista José Apena sobre la situación de la economía, los desafíos que tenemos por delante. Nos reencontramos el próximo miércoles a las 20:30 aquí en Metro.